Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu podcast Edificando sobre la Roca. Hoy vamos a tener un tema muy importante, tres actitudes que todo cristiano debe evitar. Escuche bien, tres actitudes que todo cristiano debe evitar. Así que comenzamos con la primera. Primera actitud que el cristiano, todo creyente debe evitar es la autosuficiencia. Pues pensar que uno puede vivir la vida cristiana sin la ayuda de Dios o sin depender de su gracia lleva a la caída. Jesús mismo dijo que separados de él nada podemos hacer. Juan 15:5 dice que la autosuficiencia bloquea la humildad y la independencia y la dependencia diaria de Dios. Cada uno de nosotros debe de entender que si estamos de pie hoy en cualquier circunstancia que estamos, es gracias a la misericordia y a la bondad de Dios. Es decir, que debemos de saber que todo lo que nosotros logramos es porque Él lo hace a través de nosotros. Juan 15:5 dice que separado de Él, nada podemos hacer y es nada de manera literal. Punto número 2. La crítica constante hacia los demás. Una actitud crítica y juzgadora puede dañar relaciones y desviar a un cristiano del mandamiento de amar al prójimo. Hay un tema muy importante cuando habla en Mateo 7, del 1 al 5. Nosotros podemos ver cómo esa enseñanza es tremendamente utilizada cuando se trata de criticar constantemente a las demás personas. Hay una paja que tenemos, nosotros tenemos una paja de esa paja representa nuestras faltas, nuestros errores, nuestras culpas, nuestra humanidad. Pero cuando nosotros empezamos a enfocarnos en otras personas, vamos a ver en otro la paja. El Señor dice que tú, cuando tienes esa actitud, lo que tiene dentro de tu ojo no es una paja, es una viga, o sea, es más grande. ¿Por qué? Porque no solamente tienes tus errores, sino que estás enfocando en los errores de los demás. Es por esto que una de las cosas que debemos de evitar es estar juzgando constantemente a las demás personas, incluyendo cuando aquellas cometen un error que en su humanidad es posible que todos podamos cometer errores y por eso debemos de incluso cuidarnos cuando alguien cae, cuando alguien comete un error, debemos de tratar de no señalar, porque la Biblia dice, para evitar así que nosotros quizás podamos caer en eso mismo o en algo peor. Así que la crítica constante hacia los demás es algo que debemos de evitar. El tercer punto que debemos de evitar es la apatía espiritual, la falta de interés o pasión por las cosas de Dios, como la oración, adorar a Dios, sacar un tiempo para adorarle, el estudio de la palabra. Eso trae de nosotros, puede llevarnos a la tibieza espiritual de manera paulatina y de manera, ¿verdad?, paso a paso. En Apocalipsis 3:16, Jesús advierte contra la tibieza, instando a nosotros como cristianos a ser fervientes en nuestra fe y en el servicio. La Biblia dice a una de las iglesias en Apocalipsis 3:16, diciéndole, tengo unas pocas cosas contra ti, sé que eres ferviente, que eres esto, que tienes aquellas cualidades, pero has perdido tu primer amor. Nosotros debemos de saber que ser fervientes en el Señor es muy importante porque nos mantiene conectados y no podemos permitirnos, no debemos evitar la apatía, la tibieza espiritual, ya que estos son cosas que nos separan de Dios poco a poco. Cuando nosotros venimos a darnos cuenta, estamos bien lejos de Dios y es imposible en muchos casos poder levantarnos una vez más. Estas actitudes debemos evitarlas porque nos pueden debilitar en nuestra vida espiritual. Por lo que es importante mantener constantemente cultivando un corazón humilde, amoroso y ferviente. En conclusión, nuestro caminar como cristianos, como creyentes, es esencial mantener una actitud vigilante y depender constantemente de Dios, de su presencia y de su palabra. Cuando tomamos, cuando vamos a tomar decisiones, debemos de pensar en las escrituras y debemos de orar para que el Señor nos aclare el pensamiento por si acaso podemos quizás estar ofendiendo a Dios en cualquier decisión que podamos tener. Evitar actitudes como autosuficiencia, la crítica destructiva y la apatía espiritual nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe. Recordemos que nuestra fortaleza proviene de Dios y no de nosotros mismos, sino que nuestra relación con Cristo es el fundamento sólido para que nuestra vida pueda mantenerse firme, perseverando hasta el final en la fe que Dios nos ha regalado. Dios nos llama a caminar
en humildad, en amor y un fervor espiritual, sabiendo que Él sostiene a cada uno de nosotros en cada paso que damos. Al alejarnos de las actitudes y prácticas que nos desvían, podemos crecer en santidad y nuestro amor por Dios. Por lo demás, mantengamos, como dice el apóstol Pablo, nuestros ojos puestos en Jesús, como Hebreo capítulo 12, versículo 2, confiando en que si permanecemos en Él, Él nos va a mantener firmes, sin caída, sin tropezar. La Biblia dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es no el consumador, es el autor y es el consumador. Es el que la inicia, el que ha propiciado nuestra salvación. Fue el que vino y dio su vida. Fue el que envió su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad y hasta el fin, hasta que Él vuelva, entregarnos a nosotros como novia ante el Señor. Así que debemos de saber que el propósito de Dios con nosotros es salvarnos, pero estas tres cosas debemos de evitar. Así que recordando las tres cosas que debemos de evitar: la autosuficiencia, número uno, la crítica constante hacia los demás y la apatía espiritual. Así que en esta noche quiero que tú, o en este día, o en estas mañanas, cuando tú mires este video, quiero que tú sepas que esas tres cosas como cristianos debemos de evitarlas. Así que seguimos edificando sobre la roca y seguimos para adelante en la fe que es en Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.